doctor Sebastián Lipina sobre determinantes del desarrollo cognitivo infantil. El doctor Lipina es licenciado y doctor en psicología, investigador de CONICET, director de la unidad neurobiológica aplicada de la UNA CEMIC CONICET, profesor adjunto regular a cargo del Seminario Vulnerabilidad Social y Desarrollo Cognitivo de la carrera de Psicopedagogía de la USAM. Los proyectos de investigación en curso bajo su coordinación incluyen estudios experimentales y aplicados que abordan el análisis del impacto de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y el diseño de intervenciones orientadas a su optimización. Ha publicado diferentes artículos científicos y libros en el área de su especialidad. Como parte de su trabajo en el área de pobreza y desarrollo infantil, realiza tareas de consultoría en organismos multilaterales como UNICEF, Childwatch, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y gubernamentales como el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Salud, Educación y Desarrollo Social de Argentina, Chile, Uruguay, Perú y México. Es integrante del Comité de Ética del CEMIC y del Comité de Estudios Interdisciplinarios de la Society for Research in Child Development. Y luego vamos a escuchar a la doctora Beatriz Duke, que hablará sobre dificultades lectoras en niños en contextos de pobreza. La doctora Beatriz Duke es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora adjunta de CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín, donde co-coordina el Centro de Investigaciones Psicopedagógicas Aplicadas. Su trabajo de investigación se centra en los procesos de adquisición de la lectura y la escritura y sus dificultades, con atención especial al desarrollo de estos procesos en niños que crecen en contextos de pobreza. Sobre estos temas es autora de numerosos artículos publicados en revistas académicas. Buenos días. ¿Están despiertos? ¿Se escucha? Ahí está. El problema gracias por la presentación y por la invitación, sobre todo a sumarme a este foro. El problema de las presentaciones de este tipo es que le va a hacer recordar a uno de la cantidad de trabajo que tiene que hacer. Pero bueno, gracias por recordármelo. Bien, yo agradezco la participación en el foro porque entiendo que el mundo académico tiene que involucrarse con el mundo del desarrollo de la generación de política pública. Y la mejor manera de hacerlo es precisamente empezando a compartir ideas. Si bien es una dinámica que existe en nuestro país, no es lo frecuente que debiera ser, por lo menos para mi gusto. A mí me ha tocado participar de muchos procesos políticos en los últimos 10 años y siempre me van ocurriendo las mismas cosas. Y es que todo tiene un desarrollo hasta cierto punto, por la dificultad del tema que nos aborda. En el caso mío, lo que yo voy a hacer en esta charla es abordar dos temas. El primero es, voy a repetir cuestiones que hablaron Pablo, Ezequiel y Javier respecto de lo que es la complejidad del desarrollo. Voy a hablar fundamentalmente de los factores individuales y ambientales que modulan ese desarrollo cognitivo, que podríamos tranquilamente pensarlo como un sinónimo de autorregulación, porque conceptualmente estoy ubicado en ese mismo lugar. He hecho el recorte por lo cognitivo porque probablemente son las variables que más analizamos en nuestra unidad de investigación. Pero también abordamos cuestiones emocionales que tienen que ver con la autorregulación. Y en segundo lugar les voy a dar algunos ejemplos de las intervenciones experimentales y aplicadas que venimos haciendo en la unidad de neurobiología aplicada. Con respecto al primer punto, el desarrollo cognitivo, que también explicó Javier respecto de los distintos niveles de análisis que están involucrados en cualquier fenómeno, y entre ellos el desarrollo cognitivo, que van de lo molecular a la conducta y que tienen un patrón dinámico de interacción continua. Uno puede analizar el desarrollo cognitivo desde distintas perspectivas teóricas. De hecho, hay grandes debates desde hace más de un siglo en la psicología del desarrollo, en donde la gente puede llegar a sacar capa y espada para ver quién es el que tiene razón. En la propuesta que nosotros abordamos, conceptualmente, lo que nos interesa, en vez de ubicarnos en un lugar específico de desarrollo teórico, es tener claro cuáles son las dimensiones de este desarrollo cognitivo que son las que tenemos que analizar. Y en ese sentido, como lo vienen diciendo los oradores anteriores, tenemos que comprender que es un proceso de construcción biológico-ambiental, que mucho de la actividad del niño es moduladora de su desarrollo cognitivo y autorregulatorio, por lo tanto hay que prestar atención a qué aspectos de esta actividad son aquellos a los que tenemos que apuntar en las intervenciones. Todos los fenómenos tienen algún grado de continuidad y discontinuidad. Es decir, tiene una evolución en el tiempo que no es necesariamente continuo o discontinuo dependiendo del tipo de atributo. Por otra parte, el desarrollo cognitivo, como cualquier aspecto del desarrollo, está montado sobre una diversidad muy heterogénea y compleja
acerca de mecanismos de cambio. ¿Cuál es el mecanismo de cambio por excelencia del desarrollo cognitivo? ¿Hay algún maestro por acá? Vos sos maestra, vean. El aprendizaje es un ejemplo de mecanismo de cambio por excelencia. Y no hay una sola teoría del aprendizaje. Hay más de 20. Sin embargo, es una dimensión importante a tener en cuenta cuando uno piensa en desarrollo cognitivo. Lo mismo con respecto a los contextos de desarrollo. Hay muchas teorías sobre desigualdad y pobreza hoy en día, de distintas disciplinas. El tema es que sí o sí es un tema que hay que abordar cuando uno analiza el desarrollo cognitivo, que además cambia con el tiempo. Todos estos aspectos van teniendo una interdependencia durante el desarrollo y además varían por diferencias entre los individuos. Y eso cambia con el tiempo, que es una de las variables más importantes cuando uno tiene que analizar el cambio, los mecanismos de cambio. Y para esto no necesariamente los investigadores contamos con las mejores metodologías, cuando sobre todo tenemos distintos niveles de organización o de análisis que analizar. Con respecto a, entonces, al desarrollo mismo, lo que nosotros tratamos de hacer es tener una conceptualización ecológica del desarrollo. Y eso significa que tratamos de ir a abrevar conceptos en las líneas ecológicas de la psicología del desarrollo, que hay pocas, pero las hay, son muy enriquecedoras, que plantean dos cosas. Primero, a nivel individual, generalmente en las teorías ecológicas del desarrollo, lo que se hace es estudiar un individuo contexto. Lo que yo he hecho acá es que a nivel individual he colocado los distintos niveles de organización y complejidad de los que habló Javier, desde el genético molecular hasta la conducta socioambiental, hasta los fenómenos socioambientales con la conducta social. Y por supuesto, un niño con toda esa diversidad de niveles de integración está inserto a su vez en distintos contextos de desarrollo, en cada uno de los cuales hay algo que observar porque puede haber un factor que sea protector de su desarrollo o que sea un factor de riesgo para ese desarrollo. Y en tal sentido, a nivel de contexto individual, los indicadores de protección o riesgo, que es como hablar de una moneda con dos caras, el mismo factor puede ser un factor que ponga a un individuo en situación de vulnerabilidad o protegerlo. Y estos factores respecto al desarrollo cognitivo, los más habituales que la literatura utilice y que nosotros hablamos de analizar cuando estudiamos el impacto de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo, son la salud perinatal, a través de la prematuridad, el peso de nacimiento, la antropometría y las inmunizaciones que tiene un chico, por ejemplo, son ejemplos de indicadores. La salud actual, en donde también incorporamos el problema de la identidad genética del estrés, no solamente los aspectos nutricionales o de inmunizaciones, y el sueño, que es una de las variables importantes en la vida de un chico y sobre todo de impacto en su desarrollo cognitivo. El desarrollo motor también, porque es una variable que se co-construye con el desarrollo cognitivo y autorregulatorio. Los aspectos autorregulatorios y motivacionales de lo cognitivo y lo emocional, el temperamento, que es el patrón de reactividad emocional que tenemos los individuos, con cierto nivel de constancia, aunque va cambiando de estadio en estadio de desarrollo, y es un gran modulador de los fenómenos autorregulatorios. Y, por supuesto, el desempeño académico. Estos son los indicadores que nosotros analizamos a nivel individual cuando estudiamos el impacto de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo. Cuando entramos en el mundo del nivel contextual, el primer sistema, utilizamos una nomenclatura de un autor que se llamó Remberger, pero hay otras teorías que pueden ser aplicables. En general nosotros no nos casamos con los teóricos, por varias razones. Pero básicamente el mundo del microsistema es el mundo en donde están las instituciones y las personas que están en contacto directo cotidiano con los chicos. Probablemente sean la mayoría de los que están presentes. Y en este contacto directo con los chicos, que recuerden siempre que estamos hablando de una dinámica compleja, continua en todos estos niveles de análisis, lo que vamos viendo es que hay otros factores necesarios de analizar cuando uno estudia el impacto de la modulación de la pobreza. Y a nivel de este microsistema, la salud materna perinatal es fundamental, donde tenemos que analizar la historia de exposición a drogas legales e ilegales y a tóxicos ambientales, el estrés materno también, la salud nutricional de la madre, las infecciones a las que está expuesta una madre, ¿sí? Los controles prenatales, obviamente la prematuridad y la salud mental de la madre. Los problemas de depresión y ansiedad inciden directamente sobre el desarrollo cognitivo desde la fase perinatal. La salud parental postnatal, sobre todo los estilos de vida, la salud mental y la capacidad de generar apegos seguros, el estrés ambiental, que no solo involucra a la familia, sino a cualquier otro nodo de estos microsistemas. Por lo tanto, la generación de un clima adecuado de crianza o de cuidado de los chicos no es solo competencia de la familia, desde el nacimiento en adelante, ¿sí? Eso implica capacitación en estas áreas para otras personas que están en los otros nodos.
Y ahí lo importante son los estilos de crianza y de cuidado, el estrés o los recursos financieros, la seguridad habitacional y finalmente la estimulación ambiental en términos de cuánto estos nodos, estos contextos estimulan las competencias autorregulatorias, sociales y de aprendizaje. Si subimos un nivel en este esquema, lo que vamos a ver como factores o indicadores de protección y riesgo es el sistema en donde ya interactúan estos nodos sin estar en contacto directo con el chico. La situación típica es cuando un padre es llamado a reunión en una escuela y habla con el maestro sin que el chico esté presente. Estamos hablando de ese mundo de intercambio simbólico y material, ¿sí? Aquí los factores vuelven a ser la salud parental, el estrés ambiental, que ya involucra también a los docentes, tanto por los estilos de crianza y cuidado como la salud mental, y la estimulación ambiental para el mismo tipo de competencias. Cuando subimos un nivel más en este sistema, en este modelo tenemos al exosistema, en donde están involucrados todas las organizaciones de la vida social, que incluyen al gobierno, comercio, industria y medios de comunicación y ONG. Acá los factores que han sido asociados por la literatura que estudia el impacto de la pobreza y en las intervenciones para mejorar, para optimizar ese desarrollo, están el acceso a la seguridad social, concretamente a las políticas de educación y salud de las personas, los recursos de una comunidad, la falta de movilidad social, es decir, que una familia pueda cambiar sus niveles de ingreso y de vida a partir de un cambio en la comunidad o en sus sistemas laborales, y por supuesto la crisis social y política y financiera a través de la corrupción que también incide sobre todos estos fenómenos. Lo interesante es entender que un chico y su familia están involucrados en una serie, en una trama compleja de fenómenos donde hay intercambio simbólico y material específico que implica tratar de identificar estos, porque estos son todos blancos posibles de intervenciones, ¿sí? A nivel del macrosistema, donde está el sistema, para mí probablemente uno de los más fuertes y que involucra a otras disciplinas, no solo la neurociencia y la psicología del desarrollo, es el macrosistema, donde está el sistema de normas, valores y creencias de una comunidad, en donde los aspectos que uno analiza cuando estudia pobreza sobre todo son los niveles de discriminación, estigmatización y exclusión que se dan en los contextos de desarrollo habituales. Finalmente, el megasistema involucra la flora, la fauna y el clima, que es el bioma, en donde los factores más importantes que uno tiene que tener en cuenta son los desastres naturales y el calentamiento global. Los ejemplos de desastres naturales están a la orden del día, lamentablemente. Nepal es un país con mayor cantidad de personas que viven en pobreza y ya se han muerto cerca de 4.000 personas. No creo que estén ahí las personas que tienen más altos ingresos. Lo mismo pasó con el tsunami del 2004 en Indonesia, donde murieron 200 o 250.000 personas, depende de la fuente, de las cuales el 90% eran personas que vivían en situaciones de mucha carencia. Es decir, que estos dos factores en el estudio del impacto del ambiente sobre la pobreza también cuentan específicamente. Y esto cambia con el tiempo, por lo tanto no lo tenemos que ver como algo fijo, cristalizado, sino en realidad casi como una esfera, como un prisma, que de acuerdo a qué se ilumine en cada uno de esos, de cada uno de los factores que les conté, en cada uno de estos contextos, uno puede tener resultados diferentes. ¿Sí? Es una visión más sistémica. A nivel individual también hay cambio en el tiempo. Nosotros tenemos un nivel de actividad de cada uno de estos niveles de organización que tiene un estado actual. Cuando uno incorpora el análisis del tiempo, empieza a ver que el cambio de un sistema a otro en el corto plazo da lugar a los fenómenos de plasticidad y aprendizaje, para finalmente, con más tiempo, con otro nivel de escala de tiempo, uno ya encuentra cambios a nivel de lo que llama desarrollo. Es importante entender que para la academia es muy difícil integrar estos niveles de análisis, por más que yo se los cuente en un gráfico, cuando los tenemos que analizar, no es fácil, es una situación bastante compleja. Y lo mismo analizar el cambio de todos estos sistemas juntos al mismo tiempo, en el tiempo. Lo importante es que en las primeras etapas, de 0 a 5 años, los factores que más están involucrados con las ventanas de oportunidad de ese desarrollo cognitivo o autorregulatorio tienen que ver con la calidad de la nutrición, de la sensibilidad de los padres, de las competencias socioemocionales y de la estimulación cognitiva desagresiva. En este sentido es lo que acaban de decir mis compañeros de mesa. Y en la pubertad, en la adolescencia, vuelve a aparecer otro momento de oportunidad y de vulnerabilidad, precisamente por fenómeno de plasticidad cerebral, donde lo que ocurre es un cambio a nivel del desarrollo cerebral, sobre todo en las áreas frontales que tienen que ver con la autorregulación, con la vulnerabilidad al estrés, porque cambia el sistema de respuesta al estrés en la adolescencia y aparecen
eso trae aparejado un montón, una diversidad de fenómenos y de mecanismos, dentro de los cuales seguramente Juan Carlos le va a hablar después sobre, por ejemplo, las conductas de riesgo en esta etapa. Y por supuesto el desarrollo cognitivo a partir más que nada del funcionamiento ejecutivo. La evidencia entonces nos dice que hay múltiples periodos sensibles, no críticos, porque en biología el periodo crítico es otra cosa diferente. Es un momento específico donde hay una gran organización de una función, durante el cual si hay un impacto, todo va a tender a quedar lo que se adquiera en ese sistema para siempre. Eso habla de irreversibilidad. Pero en los fenómenos de autorregulación y de crianza, los periodos no son tan estrictos y tan claros de identificar. De hecho, no están identificados todavía. Hay algunos investigadores que están intentando abrir y cerrar periodos críticos para distintos aspectos del desarrollo del lenguaje y cognitivo, pero no es tan sencillo. Y en todo caso está en etapa de experimentación. Por lo tanto, no se puede hablar de un periodo crítico de 0 a 3, de 0 a 2, de 0 a 5. Y lo importante es que lo que nos muestran los estudios de neurociencia cognitiva del desarrollo es que hay distintos momentos y que este momento es mucho más amplio de lo que lo propone, por ejemplo, la literatura en nutrición. ¿Sí? Después voy a hablar sobre la irreversibilidad nuevamente. Cuando uno habla además del impacto de la pobreza sobre el desarrollo, tenemos que tener en cuenta 3 factores. El impacto va a ser función de cuántos riesgos se acumulan de todos los que les mostré, cuán susceptible es una persona a su entorno y cuánto es el tiempo de exposición a las carencias. Y en tal sentido, les doy un ejemplo, este eje me está mostrando la cantidad de riesgos que se acumulan, y este es un puntaje que cuanto más alto, peor, porque está representando una dificultad del lenguaje. Y lo que nos muestran estas curvas, más allá de la diferencia por género, es que a medida que aumentan los riesgos, aumenta el peor desempeño. Es una doble negación, les pido disculpas por el gráfico. Lo mismo ocurre con fenómenos emocionales, a mayor cantidad de riesgos, más problemas emocionales. Con respecto a la susceptibilidad individual, cuando estamos hablando de susceptibilidad individual, tenemos que entender que no todos nosotros reaccionamos igual a nuestro ambiente. Ya lo saben, chocolate por la noticia. Esa identidad diferencial está dada por distintos, también se puede observar a distintos niveles de análisis. Por ejemplo, la identidad genética. Hay cierto tipo de genes candidatos, por más que sea un abordaje reduccionista que se está dejando además, se está reemplazando por otro más complejo, pero a pesar de eso hay identidades genéticas que se asocian más con impactos negativos ante la crianza en determinados contextos. A nivel conductual existe el temperamento como una variable para analizar este fenómeno. Un grupo de nosotros tenemos sí o sí un nivel de afectividad negativa más alto que el resto. Así se distribuye normalmente en la sociedad. Yo puedo ver algunos de los que tienen afectividad negativa acá. Y sé los que no lo tienen también. Entonces, no necesariamente esto es malo. ¿Pero por qué? Porque si este fenotipo temperamental tiene una crianza en un ambiente protector, el desarrollo esperable para la autorregulación es el típico, el esperable, con las variaciones individuales que sean. Pero en un ambiente estresor, como en un ambiente de maltrato, empieza a aumentar la probabilidad de que este fenotipo en este ambiente sí se asocie con mayor probabilidad de problemas autorregulatorios y sociales. ¿Sí? Es decir, esta identidad hoy en día no necesariamente per se vale, sino en combinación con un ambiente. Esa es la idea de este tipo de estudios. Con respecto al tiempo de exposición, uno de los trabajos más importantes publicados en el año 2005 muestran miles de chicos que estos son puntajes en lo que se llama un compuesto cognitivo. Hay varias pruebas presentadas, promediadas. A más puntaje acá es mejor desempeño. Y acá es la edad de 2 a 8 años y medio. Y lo que se observan con cada color son gente que nunca estuvo expuesta a pobreza, chicos que no estuvieron expuestos, pobreza tardía, que es esta de acá, la temprana, en los primeros años, y siempre. Esto lo dejo para otro momento, pero nunca o siempre me dan diferencias en el desarrollo cognitivo en función de los tiempos de exposición. Algo importante de esto es que la forma de las pendientes es común en los dos casos, lo cual implica un montón de discusiones que las voy a dejar para otro momento. Lo mismo se observa respecto de variables emocionales. Esta es la curva de los que nunca estuvieron expuestos a pobreza, y esta es la que estuvieron expuestos siempre. ¿Sí? Siempre hay una diferencia entre las dos curvas. Por otra parte, y para finalizar con esta primera parte, la pobreza no impacta directo sobre el desarrollo cognitivo. Ser pobre no implica que voy a tener un problema de desarrollo cognitivo necesariamente. Va a aumentar la probabilidad.
pero lo va a aumentar la probabilidad por la presencia de factores o mecanismos de mediación, factores a través de los cuales eso se puede o no producir, y que funcionan como factores de protección o riesgo. Y entre ellos tenemos los recursos comunitarios, que en el sistema de clasificación ecológico pertenece a los ecosistemas, todos los que están en los mesosistemas, que tienen que ver con los microsistemas, que tiene que ver con la estimulación cognitiva, el ambiente lingüístico, la educación de la madre, la ausencia paterna, los estilos de crianza y el estrés ambiental. Son todos mecanismos de los cuales ya se ha probado por análisis adecuados de mediación que inciden sobre este desarrollo, entre otros. Y finalmente, obviamente, la salud perinatal y la actual, que obviamente están conectadas, porque la salud actual siempre es función también de la historia perinatal. Es importante este concepto porque esta es la manera de tratar de identificar blancos de intervención. ¿En qué áreas tengo que intervenir? ¿En qué áreas estoy interviniendo? ¿En cuáles tengo que mejorar la intervención y de qué manera? En la unidad de neurobiología aplicada hemos hecho una serie de intervenciones basadas un poco en este esquema, propuesto por dos grupos distintos en distintos años. ¿Puedes volver a la verdad? Sí, obvio. Pero te la puedo pasar, ¿eh? Ah, bueno. ¿O ustedes utilizan el conocimiento como medio de cambio? En mi mundo las cosas se dan, porque es como dice un colega mío de Chile, del INTA, se lo voy a poner a disposición de todo el público, ¿sí? Para que tampoco vean si la foto les sale mal. Y él dice, si vos querés entender esto vas a tener que leer un rato. Y para mí, si es así, está bien hecho el acto pedagógico, que es lo que uno está haciendo acá, ¿no? O como decía Daniel en el 2001 en una reunión del CEMIC, que no solo hay que darle la caña a la gente, ¿no es cierto? En ese sentido. Bien. Esto es un gráfico teórico. Y lo que muestra es, la propuesta es que tenemos en este eje bajo y alto desarrollo cognitivo, y acá el ciclo vital, desde la concepción o el nacimiento probablemente hasta la vida adulta. No, la vida adulta no, la vamos a dejar en la vida media, porque la vida adulta, el desarrollo cognitivo generalmente se ameseta un poco acá y después cae, y yo no quería ser portador de malas noticias. Además de volver a recordármelo una vez más que se cae. Pero básicamente, hasta la edad adulta joven, la curva que uno espera es esta, es la del desarrollo típico, pero uno sabe también, sobre todo ustedes que están en el fango, que hay una curva atípica, debajo de la cual uno lo que necesita es una intervención clínica, de la que sea, médica, psicológica, trabajo social, lo que fuere. Disculpen los que omití. Pero esta zona es donde está la mayor cantidad de chicos pobres de una comunidad. Porque si uno acumula la incidencia de todo tipo de trastornos esperables, estará como mucho estará cerca del 25%, Javier, Sí. 20, 25. 20. Yo he leído trabajos actuales que hablan de menos, pero bueno, 20. eso significa que acá está el 75% restante. Por lo tanto, toda esta zona es zona de potencial modificación y es acá donde vienen las intervenciones que no son clínicas. Y ahí hay una diferencia enorme. Porque estas requieren de un diseño específico, en donde se tenga en cuenta en qué momento hay que intervenir y por cuánto tiempo, con qué frecuencia, si solamente directo con los chicos o directo con los chicos más trabajando con los padres, como contaba Javier en el proyecto de Jamaica, a qué ritmo y cuán flexible uno puede cambiar las intervenciones, las diferencias individuales es algo que no se tiene en cuenta. Estamos trabajando con los chicos como si todos fueran iguales o se fueran a desarrollar iguales. Todos estamos haciendo eso. Y eso, la única evidencia clara de las últimas 2 décadas para mí es que somos todos diferentes en ese sentido. En el sentido de la expresión de nuestros atributos cognitivos y autorregulatorios y temperamentales. Eso significa que acá hay mucho por hacer. La pertinencia cultural de mis intervenciones. Yo trato de no traer programas o fórmulas de otros lugares a mis comunidades o donde yo voy a hacer experimentos porque probablemente haya aspectos que no tienen sentido y además pueden llegar a generar un problema ético con la población. Y por supuesto el mantenimiento ambiental de lo que implica una intervención compleja. Nosotros hicimos 6 intervenciones hasta la fecha, estamos preparando la 7ª y la 8ª en realidad. En general usamos un diseño experimental o cuasi experimental, que este es el más adecuado. Son diseños donde uno le propone a una población un tratamiento y utiliza otro tratamiento como control o nada. Como control o lo habitual. Es decir, tratamos de aleatorizar quién va a cada lugar y controlarlo. Porque si no, no podemos saber si lo que proponemos tiene sentido, ¿sí?
El diseño es un tema importante. Nuestro objetivo siempre fue en estas intervenciones ver cuánto podemos modificar del desarrollo cognitivo de chicos que están viviendo en pobreza, durante toda la primera década de vida. Hoy en día esta pregunta empieza a perder sentido porque ya se sabe que se puede hacer y hay mucha evidencia que lo ha replicado en distintos lugares del mundo. Lo que vamos acumulando, en este caso como novedad, es ver cuáles son los mecanismos por los cuales las intervenciones hacen las modificaciones para empezar a ajustar el diseño de nuevas intervenciones. Y además acumular niveles de análisis, porque siempre en general está todo concentrado en el nivel de análisis conductual. Y hay muchas cosas que pasan en otros niveles de análisis. El molecular y el de la activación neural también, perdón. Hemos hecho una variedad de abordajes. Hemos hecho desde una ejercitación individual, que la hicimos al principio de la década del 2000, que ya no la hacemos más, entrenamientos individuales y grupales, programas de computación, díadas. Estos entrenamientos los hemos hecho en contexto escolar, con y sin adaptación al currículum, a la currícula de los distritos. Es decir, hemos tratado de meternos por distintos lugares para tratar de cumplir con este objetivo o de llegarlo. Y siempre hemos trabajado en escuelas o centros de desarrollo infantil. Hemos trabajado en Ciudad de Buenos Aires, en provincia, en Salta, en Santa Fe, en Tucumán, en Puerto Madryn, en distintos lugares del país, haciendo este tipo de intervenciones. Este es un gráfico que muestra, les voy a mostrar algunos resultados para que vean cómo es que evaluamos los impactos, pero básicamente estoy molestando. Si hablo fuerte, ¿me escuchan? Perdón, pero me distrae. Debo haber sido yo, pero no, de propósito. En este es el que hicimos la ejercitación individual, en donde aplicamos 3 esquemas de intensidad diferentes. Porque está la idea de que a distintas dosis de intervención uno encuentra distintos tratamientos. Este es un eje que muestra un compuesto de pruebas cognitivas, 6, todas de funciones ejecutivas, del estilo de las que comentó Ezequiel. Y estos son 4 grupos son 4 grupos que tienen que ver con un grupo de intervención y otro con la dosis de 32 sesiones y intervención con 32 sesiones, con 16 sesiones, el control de 32 y el control de 16. Y este es el punto de partida de todos. Entonces lo que observamos es que el que más dosis recibió tuvo el mejor desempeño. Este es el de 2 años, este es de 1 año. Y este es el control, este es el control de este. Fíjense que la diferencia entre el control de este y la intervención de 1 año no es significativa. ¿Por qué? No lo sabemos. En realidad sospechamos de un efecto inespecífico. Cada una de estas sesiones implica que un adulto, siempre el mismo, se juntó con un chico a jugar. Es decir, que hay un aspecto controlado, que probablemente porque el diseño no lo tuvo en cuenta, y no lo podemos determinar por ese motivo, probablemente este efecto tenga más que ver con un aspecto vincular del operador, del que estaba jugando con los chicos, que con un entrenamiento cognitivo. Es decir, que acá se abre toda una ventana de investigación para nosotros, ¿sí? Son los efectos inespecíficos que no son más inespecíficos, porque son específicos de lo vincular. En otro estudio lo que hicimos fue adaptar actividades, voy a pasarme, este es el cuarto estudio. Hicimos una adaptación curricular, trabajamos arduamente, transpirando y sufriendo de un trabajo interdisciplinario entre investigadores, psicólogos y neurocientíficos con formadores docentes. Esa mezcla es chispeante, ¿sí? Y es uno de los problemas que enfrentamos y van a enfrentar ustedes y deben enfrentar todos los días. ¿Cómo dialogamos con el otro que ve las cosas de otra manera? ¿Con qué facón le voy a entrar a la costilla izquierda del cerro metacostal? ¿Cuánta sangre voy a dejar que se pierda antes de llamar a la ambulancia? ¿Sí? Bueno, a nosotros nos pasó eso durante 64 actividades, pero lo logramos generarlo finalmente. El diseño respeta el diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires, pero fue metiendo variaciones para que el docente hiciera dentro del aula. Y lo que observamos fue, de todas las pruebas cognitivas, solo en una observamos cambio inmediatamente después de terminada la intervención, fue a nivel atencional. Para nosotros no fue un éxito, porque esperábamos más cambios por lo que veníamos viendo en las intervenciones anteriores. Pero lo que vimos fue, 1 año después, cuando íbamos a buscar las notas de los chicos en la escuela, los chicos que están en las barras verdes, para las áreas de autonomía personal, matemática y lengua, son los que habían estado en los grupos de intervención el año anterior en jardín.
y superan en notas a los que habían estado en el grupo de control, los rojos, y también a un grupo de chicos que habían entrado por primera vez y no habían estado en el jardín con estos chicos, que son un control externo. Es decir, el grupo de intervención contra los dos tipos de controles nos mostró que algo de esa intervención pudo haber tenido que ver con una transferencia de lo que hicimos dentro del aula en jardín, de esas 64 actividades, para las notas de primer grado. Y la transferencia es uno de los puntos que uno más busca en nuestra investigación. Nosotros queremos que las intervenciones que hacemos les sirvan a los chicos en la vida cotidiana. Todos sabemos que podemos cambiar la cognición o la autorregulación inmediatamente después de terminar la intervención. Y para la política es muy importante entender que una intervención de corto plazo que obtenga ese dato no es el dato más importante. El dato más importante es aquel que puede dar cuenta de que uno transforma la realidad de los chicos de una manera indirecta. Como pueden ser las notas, yo no trabajé con las notas de los chicos, ninguno de nosotros. En otro estudio que sigue en desarrollo y empezó en el 2008, hicimos 6 juegos de computadora, también que están orientados a entrenar o estimular el desarrollo cognitivo, sobre todo las funciones ejecutivas, o los aspectos cognitivos de la autorregulación. Hicimos un esquema de 27 sesiones, lo practicamos en 2 escuelas de chicos, básicamente eran chicos que venían en 100% de los casos del asentamiento conocido como Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que observamos al terminar la intervención fue inmediatamente cambios en funciones ejecutivas a nivel de la flexibilidad cognitiva y de la atención. Esos cambios están representados acá, ¿sí? Son estos y estos. Bueno, acá están los dos, esto implica que hay diferencias entre el control y el de intervención. En todos los casos el azul es el grupo de control que no recibió la intervención, la estimulación, y el gris es el que la recibe. Estos, por ejemplo, en atención antes de la intervención son parecidos. Después de la intervención los tiempos de reacción bajan, hay igual eficiencia, hay más rapidez en el procesamiento, pero es mucho más eficiente en el caso del grupo experimental. Lo mismo observamos, y lo otro es que volvimos a observar en otro contexto una transferencia a las notas de primaria, matemática y lengua. Pero solo en los chicos con el grupo de asistencia baja. Es decir, aplicamos una intervención a todos los chicos que habían aceptado participar, sus padres que nos habían autorizado, y solamente encontramos un impacto de la transferencia a largo plazo en los chicos que menos habían ido a la escuela, los que más tasa de ausencia tenían. En los que venían de los mismos barrios, con las mismas carencias socioeconómicas en términos de necesidades básicas insatisfechas, no vimos que avanzaran o esas modificaciones. Lo cual es importantísimo porque estamos identificando subgrupos dentro de grupos carenciados. Con lo cual las intervenciones empiezan a tener que ser un poco más finas por el problema de las diferencias individuales, pero también de cómo hay aspectos de la pobreza que hacen que algunos chicos la sufran más o que se beneficien más de las intervenciones. En una intervención hecha ya en contexto de crianza, en donde proponíamos a 50 díadas, es mucho trabajo eso, a pesar del tamaño muestral es bajo, lo que proponíamos, la terminamos el año pasado, es grupos de madres y chicos de 5 años, de barrios, de hogares con NBI, necesidades básicas insatisfechas. Lo que hacíamos era proponer un programa de 12 sesiones de juego, que tenían una repetición, 3 repeticiones de 4 formas diferentes. Una era juego libre, la otra era un juego de planificación, la otra era un juego de rol y de sociodramático, de juego sociodramático, y la otra era de un juego de otro tipo, más estructurado. Y lo que fuimos observando es que los grupos de intervención, lo que estamos observando preliminarmente, a tareas de control inhibitorio, de vocabulario y de matrices de ejecución, de inteligencia general, estos grupos, los grupos de intervención, a pesar del tamaño muestral bajo, y estamos usando obviamente estadística no paramétrica, lo que nos muestran es que esa intervención tan sencilla como que la madre juegue de esa manera con los chicos, tiene alguna incidencia en el sistema de regulación cognitiva. ¿Sí? La publicación está en preparación. En este caso hemos incorporado evaluación de estrés, electroencefalografía, estrés por cortisol. Entonces, estamos tratando de juntar toda la información y también el análisis del discurso, porque estamos trabajando en el análisis de la complejidad del discurso que utilizaban en las sesiones de juego, versus los de control, obviamente. Bien, para ir terminando,
Punto 1. ¿Es posible modificar el desempeño cognitivo de chicos que viven en condiciones de pobreza? Incluso más allá de los 2 años. No hay tal irreversibilidad. Yo mostré 5 estudios nuestros, pero hay muchos más en otros lugares del mundo. Los estudios de intervención en autorregulación muestran que si bien los primeros 2 o 3 años de vida, los 1000 días, son importantísimos, sobre todo a nivel de la nutrición y de aspectos específicos, como puede ser la anemia por falta de hierro, que sí tiene alteraciones que uno las puede rastrear en el resto de la vida, al igual que el estrés, que para mí es más perjudicial, o tanto como el problema de la mala nutrición, no la desnutrición aguda obviamente. Es importante entender que cualquier momento de desarrollo es un momento para intervenir. Seguramente Beatriz, mi compañera, va a mostrar algo por el estilo, también que los primeros 1000 días no son determinantes para terminar de ver. ¿Sí? Nosotros no sabemos cuánta desnutrición o malnutrición tuvieron los chicos con los que estamos. Hacemos la antropometría, podemos controlar algunas variables, pero viviendo en pobreza asumimos que pudieron haber estado expuestos a ese tipo de situaciones. Y después de 20 años de hacer 6 intervenciones en donde están involucrados más de 3000 chicos, la evidencia nos muestra que es posible modificar el desarrollo del desempeño cognitivo. El tema es cómo articular eso en una política. Es otra historia, totalmente diferente. Pero a nivel de experimentación, el argumento de la irreversibilidad no es un argumento sostenible. Tampoco a nivel de la neurociencia cognitiva en este momento. Esta modificación es posible hacerla a través de distintas metodologías, a través de distintos abordajes. Entrenamientos en laboratorio, pero también articulaciones curriculares o trabajo en el hogar con las madres. La combinación de visita domiciliaria, que estoy de acuerdo con lo que dijo Javier, con este tipo de módulos de intervención son cosas a explorar en el futuro, por ejemplo. ¿Sí? En el diseño de las intervenciones es importante entender que lo que mejor hace es la multimodularidad, intervenir con múltiples módulos, con coherencia, y dirigiéndose a los distintos factores de riesgo que les plantea el ejercicio. Esta potencialidad de cambio cuestiona entonces la atribución de déficit y irreversibilidad al impacto de la pobreza. Ser pobre no significa ser débil mental o tener un retardo. Eso es muy importante, porque es un neuromito. Es un mito, no está basado en la evidencia. Está basado en otras historias. Que a gente que le interese le puedo dar literatura para que lo pueda rastrear. Pero es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en los contextos de desarrollo de los chicos, en la escuela, en los hogares, en los hospitales. El concepto de que no hay déficit, de no hay que distribuir el déficit por pobreza es fundamental. ¿Por qué? Hemos visto, les he mostrado al principio que hay contextos de desarrollo, el microsistema y el mesosistema, el sistema de valores que sostiene una comunidad, ¿sí? Que tiene incidencia sobre el desarrollo cognitivo. ¿Qué pasa si a un individuo le dicen todos los días que no puede, que no tiene nada en la cabeza? ¿Ah? ¿Se entiende, no, la idea? En realidad lo que ocurre es que uno tiene que probar, sobre todo con los chicos. Y para ser eficaces las intervenciones tienen que tener ciertas características. No sirven cualquier intervención. Sirven más las intervenciones que tienen diseños adecuados para evaluar impacto, y eso tiene una estructura específica. Y tienen costo específico, no solo financiero o económico, tiene un costo de poder implementarlo adecuadamente. El valor de la información es crítico en ese caso. Necesita de equipos profesionales idóneos que tengan capacitación continua, y si es necesario hay que renovar el staff. Siempre y cuando lo que sea importante sea la preocupación real y genuina de cambiar el desarrollo y la vida de los chicos. La evaluación de la fiabilidad de la implementación de las intervenciones es fundamental. ¿Qué significan estas palabras extrañas? Que yo tengo que tener una manera de poder decirle a mi interlocutor que lo que hice es realmente lo que pensé que hice. Tiene que haber fiabilidad. Ustedes, o cualquiera de nosotros, decimos, bueno, yo les cuento a ustedes, hice una intervención en la escuela. ¿Y qué medida de fiabilidad tenés? No tengo ninguna. ¿Y yo cómo sé que vos hiciste eso? ¿O cuánto se cumplió? ¿Se entiende? Eso significa que en las intervenciones tiene que haber mecanismos donde uno puede obtener información que permita dar cuenta de esa fiabilidad. Si no, no se puede replicar además. Por otra parte, el mantenimiento de las intervenciones es crítico. No es que yo intervengo y se acabó. Intervengo de 0 a 3, intervengo de 3 a 5, intervengo de 7 y medio a 8 y un cuarto, lo que fuere. No, el desarrollo es un fenómeno continuo que requiere de un mantenimiento de la estimulación, de la disminución del estrés, del acompañamiento vincular permanente de todos los adultos importantes a cargo de los chicos, etc. Y fundamentalmente, obviamente, y esto es una cuestión importante, porque nuestras intervenciones están basadas en
la política científica que hoy en día en la Argentina, en el mejor de los casos, nos permite sostener una intervención por 3 años. Y yo estoy diciéndoles que hay que mantener esto y hay que trabajar en todo el ciclo vital. El único que puede hacer esa inversión es el Estado, en cualquiera de sus dimensiones, porque requiere una continuidad de inversión poder sostener esto que no la puede dar el sistema científico, por ejemplo. Y esas son cosas importantes de discutir. Esto significa que hay cuestiones de la identificación de mecanismos de mediación y de diseño de las intervenciones que no necesariamente la academia, al menos a nivel local, están en condiciones de dar. Porque no se generó todavía. El trabajo que hacemos no lo hago yo, a mí me toca hacer la cara. Yo soy la cara de todo esto, les pido disculpas, hay gente más linda que yo. Pero básicamente esto se ha hecho en 3 lugares, por discusión teórica o trabajo concreto. La Unidad de Neurobiología Aplicada, el Laboratorio de Neurociencia Integrativa dirigido por Mariano Sigman y la Universidad de San Martín, en donde espero también acá dentro de poco poner el nombre de Beatriz Vuelta, de Beatriz Diuk, perdón. Pero lo más importante es que para poder hacer esto se necesita un ejército de personas que estén en campo. Y a esos va mi principal agradecimiento. No puedo poner 80 nombres acá, pero son los que realmente han tomado la información. Y eso es lo que ocurre detrás de un... Muchísimas gracias.